Okay, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Romanos capítulo 5. Tuvimos que detenernos un poco la vez pasada, ¿verdad? Por lo que de el Shabbat pasado, porque teníamos la fiesta de Shavuot, pero vamos a regresar entonces al tema de las cartas de Pablo. ¿Qué nos acordamos de lo so far, o sea, de hasta este punto? ¿De qué se trata la carta al comienzo? ¿Qué es el tema que está tratando Pablo aquí? ¿Todos? Sí, cualquiera. La carta de Pablo era para hablar con los hebreos que se habían apartado del español del Señor. Hebreos. Sí, perfecto. No, sí. Se habían apartado para. Entonces miramos que es una exhortación al pueblo y a los nuevos conversos. Entonces, dije yo que si nosotros entendemos, vamos a estar en el Romanos 5. ¿Por qué creen ustedes que es importante que nosotros entendamos de qué se trata el tema con las cartas de Pablo? ¿Creen ustedes que es importante o no es importante? Sí, es importante. De otra forma, yo creo que si no le damos la oportunidad de entender las cartas conforme al contexto que ha sido escrita, entonces podemos encontrar manipulación en medio de ellas, ¿cierto? Porque para manipular algo simple y sencillamente hay que sacarlo fuera del contexto. Entonces, miramos que Pablo comienza diciéndole al judío que está en medio del romano, gentil, que se ha apartado de la verdad para irse a adorar a dioses ajenos, que en vez de ser un ejemplo en medio de la situación, en medio de las personas que están convirtiéndose, ¿qué pasa? Él está llegando al punto de que está mirando que estas personas, en vez de que ellos se conviertan a la verdad, miramos que más bien al contrario, más bien los judíos se están convirtiendo a las enseñanzas que los romanos tienen. Entonces, ¿qué resulta? Pareciera broma, pero de lo mismo que está pasando, de lo que está hablando Pablo aquí, es exactamente lo mismo que ha pasado hoy en día. Y una de las razones porque en la teología moderna se encuentra encontramos la iglesia y Israel. Si yo leo eso así, ¿qué entiendes tú cuando lees eso? Me limito a escuchar. No, comprendo que te limites a escuchar, pero la pregunta es sencilla. ¿Qué entiendes? Si yo te digo la iglesia y Israel, ¿qué comprenderías tú de eso? Jackson. Yo creo que es como una Separación, sencillo. Es una separación, porque digo, la iglesia y Israel. O sea que lo que encontramos es, por una parte tenemos a la iglesia, por otra parte tenemos a Israel. Entonces, dentro de la escatología, dentro de la teoría cristiana, este es el esquema. Jesús está detrás de la iglesia y Jehová
está por el pueblo de Israel. ¿Cómo miraríamos eso así? ¿Cómo se mira eso así? Ilógico, porque. ¿Me entiendes? Da hasta risa porque, o sea, uno defiende una parte y el otro defiende la otra. O sea, esa es la escatología. Porque tenemos esta palabra, esta es una barrera. Pero si la iglesia es Israel, entonces, si cambiamos el I por un igual, cuando se habla de la iglesia, se está hablando de Israel. Cuando se habla de Israel, se está hablando de la iglesia. Porque cuando se habla de Jehová, se habla de Yeshua. Y acá tenemos a Yeshua, que no son dos personas diferentes, sino que al contrario, son uno mismo. Lo acabamos de leer, Shema Israel, Jehová Elohim, Jehová Echad. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, nuestro Elohim, uno es. No tenemos un Dios trinitario de tres partes iguales, en donde el Espíritu hace una cosa, el Hijo hace otra cosa y el Padre hace otra, pero al final todos hacen lo mismo. No funciona así. Tenemos un solo Dios, que es ese Espíritu. Como dije la vez pasada, ¿puede un espíritu morar dentro de otro espíritu? Es ilógico. Es ilógico. Entonces, ¿qué resulta? La exhortación que Pablo trae al pueblo judío, al pueblo hebreo, ¿por qué razón? Porque el pueblo hebreo, al inmezclarse en la adoración que el pueblo gentil tiene, que los romanos tienen en ese entonces, ellos son los que están permitiendo cabida a esta situación. Ellos son los que permiten la cabida a tener la iglesia y el pueblo judío. Entonces la mayoría sí dice, pero usted tiene que leer, hermano, que en el libro de Mateo Jesús le dijo a Pedro, y sobre esta roca, o sea, Pedro le dijo que era ¿es Pedro la roca? No, realmente que no. En ningún momento Pedro. Entonces, ¿cómo le va a decir a Pedro que quiere decir roca? Entonces de ahí es donde toma, digamos, un ejemplo. Voy a poner este ejemplo, a la iglesia, que conste que cuando se refiere a la iglesia, indistintivamente se está hablando de ¿qué? La iglesia católica romana. Y ahí el nombre, iglesia católica romana, la que se llama la madre de las iglesias. ¿Por qué la iglesia católica es la madre de las iglesias? Porque realmente es la madre de las iglesias. Porque todo lo que encontramos hoy proviene del protestantismo. ¿Quiénes son los protestantes? Toda iglesia cristiana se le considera protestante. Es más, hay un dicho en los católicos: católico ignorante, seguro protestante. Católico ignorante, seguro protestante. Eso es un dicho católico, no es mentira. ¿Quién es el protestante? Aquel que dice a la iglesia católica: yo no quiero formar parte de ti, ahora vamos a hacer nuestro propio show, pero vamos a seguir los mismos conceptos que fueron transmitidos de ustedes. Ya bien, entonces esta iglesia católica romana se establece bajo la idea de la roca de Pedro. Pedro igual a roca. Y el Papa hasta trae el anillo del apostolado, un anillo grande, que dice que es el anillo que Pedro trajo. O sea que Yeshua, o sea Jesús, hasta un anillo le dio a Pedro y le dijo: con este anillo hoy yo te declaro el apóstol, el líder de la iglesia católica, y de ahí para allá bajan. Pareciera broma, pero yo no estoy, no, esto no es una broma. Ustedes, si ustedes logran estudiar y ustedes logran buscar y entender estas cosas, verán que yo no estoy bromeando ni estoy burlándome de la iglesia católica. Esa es una realidad, esa es la escatología que hay. Y de ahí viene el apostolado, y ahí vienen los apostolados, y ahí viene la idea de los 5 ministerios. La iglesia católica tiene todos esos 5 mismos ministerios: el apostolado, el evangelio, la evangelización, la maestría, el profeta y el pastor. Claro, ellos no le llaman pastor, le llaman cura, padre. El cura y el padre son la misma cosa, pero no son lo mismo que el papa. El Papa es el Dios. Aquel es el apóstol, el cabecilla de todo el show. Entonces, ¿qué resulta? Cuando nosotros miramos y nosotros no logramos entender qué es lo que pasa dentro
del conocimiento verdadero que hay, logramos tomar situaciones como estas y formular situaciones. ¿Qué pasa? La iglesia católica es la iglesia primitiva que ellos consideran que es la iglesia que desciende directamente de Jesús, porque de acuerdo al entendimiento, Jesús, cuando él murió y resucitó, antes de morir dejó una iglesia establecida y le dijo a Pedro: Pedro, en esta roca, le dijo a Pedro, edificaré mi iglesia. Entonces la idea es de que Pedro se convirtió en esa roca y él es la cabeza de todo este. Pero ¿qué pasa cuando la realidad está enfrente a nosotros y no es así? Si Pedro es la roca, entonces, ¿cuántas rocas hay? Una pregunta, ¿cuántas rocas hay? Solo una. Una sola. ¿Quién es esa roca? Mashiach. De acuerdo a la misma escritura, Pablo dice, y la roca que lo seguía, y la roca es ¿quién? Mashiach. Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach. Obviamente que esa piedra no era Pablo, no era Pedro, ni Pablo, y por eso Pablo en la primera carta a los Corintios les dice: ¿qué está pasando con ustedes? Unos dicen: yo pertenezco a Pedro, para que miren que la situación no es algo nuevo y no es algo que viene surgiendo en estos días. Vamos a leer sobre el principio de la carta a los romanos, de la carta a los Corintios. No, 1 Corintios, capítulo 1, ya le voy a decir el versículo. Ok, versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. O sea que obviamente desde ese entonces ya hay ¿qué? División. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cleo, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, o yo de Cefas. Cefas, ¿quién es Cefas? Kefas es Pedro. ¿Ok? Kefas es Pedro. Y yo de Cristo. O sea que cada uno dice: yo pertenezco a uno, yo pertenezco al otro, yo soy del otro, yo soy de X. ¿Acaso está dividido Mashiach? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracia a Jehová Elohim de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. O sea que ya desde entonces ya habían apodos. ¿Ok? Para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Pues no me envió Mashiach a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Mashiach. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Elohim. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Elohim la sabiduría del mundo? ¿Por qué Pablo, cuando está hablando aquí de sabios y entendidos, por qué hace mención de los escribas y de los mismos fariseos? Si ustedes miran, es lo mismo que está. ¿A quién le está hablando en la carta a los romanos? A los mismos fariseos. Ustedes que dicen ser judíos, que tienen la palabra. El que tiene la palabra tiene sabiduría. ¿Qué ha pasado si la sabiduría se ha hecho a un lado y ellos se han envuelto en su propia sabiduría?
Yo aquí no estoy defendiendo ningún credo, ningún lema. A mí no me interesa ni la iglesia católica, ni la iglesia cristiana, ni ninguna religión por encima de otra. Lo que sí hay que entender es quién tiene el control de todo y a quién se le debe el respeto. Si nosotros no entendemos eso, nos encontramos en una guerra política. Porque lo mismo que sucede en la iglesia es que yo soy de aquí, yo soy del otro. Mira, la misma división, ya está ahí, se lo estamos enseñando, lo estamos leyendo en el tiempo de Pablo. La misma división encontramos hoy en día. No solamente a través de la iglesia, sino también en la política, que es la misma. La política y la iglesia son la misma cosa. Misma cosa. No, yo tengo la verdad, yo tengo el derecho. La iglesia católica dice, yo tengo el derecho porque nosotros estamos asentados en Pedro. Y cada quien, o sea, miren, si una persona quiere creer eso, bienvenido. Al final del día, yo no le voy a, no se va a parar delante de mí y me va a decir, a mí, yo no le voy a decir, ¿y por qué creíste en este mensaje? No tengo nada que hacer en eso. Pero si vamos a establecer las cosas como son, hay que entender cuál es el esquema. Pablo está hablando a un pueblo que se está dividiendo a causa de qué? A falsas doctrinas y a causa de que falta el entendimiento. ¿Por qué les hace falta el entendimiento? Porque se apartaron de obedecer la Torá para obedecer ¿qué? Mandamientos de hombre. Si usted mira toda religión, no importa cuál sea, budismo, el islam, oiga bien, budismo, islam, judaísmo, no como judaísmo defendiente de la Torá, sino como judaísmo como religión, y la cristiandad, son las 4 religiones mundiales. No hay otra religión aparte. Bueno, también están los ateos, que la ciencia es la religión de ellos. El ateo tiene la ciencia como religión, cristiano, el judaísmo, los musulmanes y el hinduismo, ¿verdad? Entonces, que cada uno de ellos tiene diferentes ideas de cómo uno debe obedecer y cómo es lo que uno debe hacer. Entonces, ¿qué pasa? Al humano se le da la oportunidad. ¿A usted no le gusta cómo trabaja en el catolicismo? Pues, brínquese acá. El otro, bueno, brínquese acá. Pero, ¿sabe qué todo lo raro de todo esto? Que ninguno de ellos busca la raíz de la verdad de todas las cosas. El musulmán dice, nosotros tenemos a Moisés también, pero Alá es nuestro Dios. Y él hizo todas las cosas. El judío dice, Jehová es nuestro Dios y tenemos a Moisés, pero nosotros tenemos nuestra tradición oral, que va por encima de todo. O sea, ¿qué dice la Torah? Sí, la Torah dice esto, pero el rabino acá dice que esto es lo que se tiene que entender cuando se lee. Entonces ya no está basado en qué entiendes tú, qué es lo que la Torah dice, sino qué es lo que el rabino dice, que la Torah dice, que dice la Torah. Y es más, otro rabino va a decir, bueno, sí, ese rabino dice así, pero yo digo esto, entonces los dos tienen la misma autoridad. Vos podés hacer lo que este rabino dice, pero si vos crees, vos haces esto. ¿Es así como funciona la cosa? Es como poner a Jesús en contra de Jehová. Jesús la iglesia, Jehová por el pueblo. ¿Cuántos han encontrado en una situación? ¿Ah? Es como pelear contra el viento. ¿Cuántos se han encontrado en la situación? Bueno, ¿cuántos? Todos tenemos hijos, yo creo que todos tenemos hijos aquí. Que tenemos hijos y que viene el hijo y hace algo. Y primero va y le pregunta a la mamá. ¿De acuerdo a la respuesta de la mamá? Si no conviene, ¿qué hace? Se va el papá. Se va el papá. Si el papá y la mamá no están de acuerdo, ¿qué pasa con ese hijo? Ese hijo pasa como ping pong. Bla, bla. Cuando el papá le dice que no, se van de la mamá. Cuando la mamá le dice que no, se van del papá. Y así está el mundo. No, es que Jesús es un Dios de amor, pero Jehová es un Dios de destrucción, de maldad. Porque Él dice que debe ser los... ¿Por qué no me han dicho, ¿por qué no apedreas a tus hijos? La Torah dice eso. Es que el Dios del Antiguo Testamento, el Dios del pueblo, es un Dios de destrucción, no es un Dios de amor, no hay misericordia ahí. Solo hay muerte. Pero vino Jesús y Él trajo amor, paz.
Por la gracia de Él. Por la gracia de Él ahora ya nosotros vivimos y no necesitamos obedecer a nadie. Nos obedecemos a nosotros mismos por la gracia. ¿Cree que esa es la actitud que, ya hablando en serio, cree que esa es la actitud que Yeshua tiene o que Jesús tiene hacia lo que es el concepto? Si Él mismo es el que dio la Torah, si Él mismo es Jehová, ¿cómo se puede pelear en contra del mismo? Pero ¿de dónde surgen estas ideas? Justamente de lo que vamos a empezar a leer ahora. Y es importante entender qué es lo que nosotros encontramos en la palabra versus qué es lo que se enseña allá afuera como si es palabra. ¿Se acuerdan que estábamos leyendo el capítulo 5 de Romanos? ¿Qué dijo? Encontramos que Yeshua viene en la forma del primer Adán. Porque el primer Adán trajo ¿qué? Muerte. El segundo Adán trae vida. O sea que la corrección o la muerte del primero trajo un tipo de castigo. La muerte del segundo trae un tipo de justificación o un tipo de perdón, el cual si nos ponemos a pensar lógicamente hablando, ¿qué culpa tenemos vos de lo que hizo Adán? ¿Qué culpa tengo yo de lo que hizo Adán? Ni existíamos. ¿Existía? No existíamos. No tenemos nada que ver con lo que Adán hizo. Por lo tanto, la raíz del pecado se origina ahí. Entonces, ¿dónde hay que ir? ¿Dónde hay que trazar el problema? A la raíz. Después de la raíz, entonces todo lo demás ahora puede ser corregido, porque la raíz ha sido corregida. Si la raíz no es corregida, yo no puedo empezar resolviendo un problema acá enfrente, porque me la voy a llevar toda una vida o toda una eternidad hasta que llegue atrás. Y es más, si nunca llego, nunca lo voy a resolver. Pero si me voy a la raíz del problema, entonces podemos tener una solución. La raíz del problema aquí fue la desobediencia a través de Adán. Por esa razón, todo humano que juega el mismo papel de desobediencia, ¿a qué fue desobediente Adán? A su palabra. ¿A qué fue desobediente Adán? ¿No fue a su palabra? ¿Eh? Sí, Fue la palabra de Dios. desobedeció porque Dios le puso por lo Porque lo que Dios le dio fue su palabra, lo que Yeshua le dio fue su palabra. Le dijo, no hagas esto, y él hizo lo que no tenía que hacer. Ok. Si el pago de esa desobediencia es muerte, la desobediencia sigue acarreando muerte hasta el día de hoy. ¿Podemos decir que sí o no? La desobediencia sigue acarreando muerte, ¿sí o no? Amén. Trae muerte. Así es. Entonces, ¿cuál es la única forma de poder contrarrestar la desobediencia? La obediencia. Solo a través de la obediencia. ¿Obediencia a qué? Este es el problema, mira. Todos nosotros como humanos entendemos que la única forma de contrarrestar la desobediencia es a través de la obediencia. Pero aquí es donde Satanás hace su plan. Ya vamos a entender por qué estoy diciendo estas palabras. ¿Por qué pasa esto? Porque la desobediencia solo se puede cancelar con obediencia. Pero el problema es obediencia así nomás. Entonces hay que entender a quién fue la desobediencia. Entonces ¿a quién tiene que ser la obediencia? Porque la desobediencia fue a él. Entonces la obediencia tiene que ser dada a él mismo. Pero ¿qué resulta? Todo el mundo entiende que, no todo el mundo, pero la mayoría de personas entienden que la desobediencia trae muerte, entonces solo se puede corregir con la obediencia. Pero ¿qué es lo que pasa? El concepto es correcto, pero ¿obediencia a quién? Entonces se ha sustituido, esto está igual, pero ¿qué se ha sustituido? Se ha interpolado para poder llegar o sea que si una persona quiere llegar aquí, ¿cuál es la forma de llegar? No importa cuál, por eso puse la religión, sea musulmán,
sea cristiano, sea judío, sea hinduista. ¿Qué es lo que el hindú cree? Que Buda, ¿verdad? Es el Dios de ellos. No, que él tuvo conexión directamente con Dios. Entonces, para alcanzar a Dios, Mediador. exactamente, Buda es un mediador entre Dios y ellos. ¿Qué es lo que pasa? Mohammed, profeta Mohammed, para los musulmanes, es el mediador entre ellos y Alá. ¿Sí miramos la situación? Entonces, en vez de estar Jehová aquí, quien está aquí es un impostor que tiene controlado a las masas. Todos los que estamos aquí son las masas. El pueblo está aquí, todos nosotros estamos aquí. Este es el pueblo. Obedientes y desobedientes. Para nosotros no necesitamos un mediador para llegar aquí. Pero si a mí se me enseña que solo a través de la iglesia yo puedo llegar a Jesús. ¿Por qué? Porque el concepto de la iglesia no es como el concepto que la Escritura establece. Sí hay una iglesia, pero la iglesia no es un edificio. Pero cuando me dice, ¿a qué iglesia va usted? No sé de qué me habla usted. Yo me reúno en un edificio, tenemos un lugar de reunión, pero esto no es una iglesia. Este es simplemente un local de reunión. Aquí antes era un local de venta, aquí vendían ropa, aquí vendían zapatos, aquí vendían no sé qué. ¿Qué pudieron haber vendido aquí? ¿Esta es la iglesia? La palabra enseña que esto es la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Entonces, ¿de dónde surge esa teología o esa idea de que la iglesia es un local? No, yo creo que es la mala interpretación. La doctrina. Y la manera en que a veces las personas ¿cómo te dicen o piensan de las cosas. Porque, o sea, a mi manera de pensar y de ver muchas veces, todo el que conoce a Dios y le sirve, él sabe de que iglesia no son 4 paredes, sino que es uno mismo. Pero, ¿qué sucede? En su conciencia lo saben, pero mientras sigan practicando lo mismo que practican, de nada sirve. Dice el versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Entonces, cuando una persona lee un versículo así, estamos hablando de 1 Corintios, capítulo 1, versículo 2. ¿Qué pasa cuando una persona lee este versículo? ¿Qué es la foto? Si yo te leo este versículo así, sin pensarlo, y yo te leo este versículo, ¿qué es la primera foto que se te viene a la mente si yo te digo, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sostenes? Obviamente es una carta. El hermano Braciel, que Sostenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Obviamente, lo que viene a la mente del ser humano, porque es un local. Es un local lleno de personas. lleno de personas. Ajá. Hablemos una realidad. Sí. Pero Pablo no está hablando, Pablo está diciendo, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Yo les dije la vez pasada, el problema está en las traducciones. La palabra eclesia, simple y sencillamente significa congregación. ¿Ok? No un local o un edificio. Pero ahora ya la definición de iglesia no es congregación. Ahora la definición mental de la iglesia, ¿qué es? Un edificio, un local. Ahora, ¿por qué le conviene a Satán que las personas sigan creyendo que esto es así? Si él pudiera hacerle creer a uno de que Jesucristo no murió en la cruz, lo haría. Así que el propósito es engañar y mantener a uno en la mentira, ¿no? Yo he escuchado personas decir, este hermano se ha apartado de Dios, está alejado. ¿Por qué, hermana? Mira, ya tiene un mes de no venir a la iglesia. O sea que ir a la iglesia significa que está cerca de Dios. ¿Es eso realidad? Claro que no. ¿Es eso realidad, hermano?
Dice, justificados pues por la fe, Romanos 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Elohim por medio de Yeshua HaMashiach, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Elohim. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Elohim ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu, por el Ruach HaKodesh, que nos fue dado. ¿Cuál es ese Espíritu que nos da esta esperanza? Su palabra. Si nosotros recordamos, regresemos, ¿qué es el Espíritu Santo? La palabra. Y conoceréis al Espíritu de verdad, al Espíritu de la verdad, y los va a guiar a toda la verdad. ¿Cuál es la verdad? Su palabra. Porque el Espíritu, porque la ley, porque la palabra es espiritual. Entonces, si yo quiero ser espiritual, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Vivir la palabra, comerme la palabra, vivirla, establecerla. Y aquí es donde la cosa se convierte un poco difícil cuando hablamos de esos términos así, porque para muchas personas vivir la palabra, de acuerdo, regresamos, porque la religión ha establecido los parámetros de qué es ser un buen cristiano y qué es no ser un buen cristiano, qué es ser un buen ser humano, qué es no ser un buen ser humano. La palabra establece cómo debemos de guiarnos, pero la religión tiene un concepto completamente diferente. Entonces, un ejemplo. Yo tengo quiero poner un ejemplo práctico. Vaya, vos tenés un carro. Yo no tengo un carro. Vos tenés dos carros. Pongámoslo que tenés dos carros. Vos sos cristiano y yo soy cristiano. Como yo no tengo un carro y vos sos cristiano, como sos un buen cristiano, si yo te voy y te digo a vos, Witty, que vos me dejes ese carro, tenés que dármelo. Ok. Estamos hablando de una realidad. ¿Qué pasa si vos no me das ese carro, hermano? ¿Cómo va a salir yo? El hermanito. Y el hermanito dice que es cristiano. Y yo ando a pie. Pero el hermanito tiene dos carros, tiene el mismo trabajo que yo, casi ganamos lo mismo. Pero el hombre ahorra su dinero, hace sus sacrificios para tener lo que tiene. En la otra mano, yo no ahorro dinero, hago lo que yo necesito, tengo diferentes problemas en mi vida. Tal vez yo fui mujerero y tengo 500 hijos y yo tengo que mantener esos 500 hijos. El hombre tal vez de una sola mujer, tiene su esposa y él supo manejar su vida, pero ahora yo estoy en un lío por mis propias consecuencias y no puedo con mi camino. No, pero el hermano tiene que ser un buen cristiano y darme su carro. Si usted no me da su carro, usted no es un buen cristiano. ¿De dónde viene ese concepto? Ese concepto no viene de la palabra. Ese concepto viene establecido directamente por la religión. Miren, la religión no le dice a uno, hermano, reciba la tribulación con fe. Hermano, venga Cristo para que salga la tribulación. Porque Cristo es la puerta a no tener tribulación. Pero mira lo que Pablo está diciendo en su carta. Míralo esto. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación va a traer un producto, va a producir algo. Pero la religión enseña lo contrario. Venga Dios para que ya no sufra tribulación. Se terminaron tus problemas. ¿Ves lo que estamos hablando la otra vez? Un concepto completo. O sea, cuando una persona viene a conocer a Dios, no lo viene a conocer porque quiere conocer a su Creador. Viene porque no quiere sufrir una tribulación. Porque no quiero sufrir. Pero ¿qué dijo Yeshua? ¿Qué dice Jesús? ¿Vas a beber de la copa que yo he bebido? Claro que sí, le dice.
No solamente de la copa que yo doy, sino más. Pero nadie quiere beber de la copa, pero sí queremos los resultados. Como dice un dicho, quiero comer pescado, pero no me quiero mojar el trasero. Porque vivimos en un mundo donde es más fácil ir a comprar pescado. Que otro sufra pescando, que otro se moje, que otro le pase, pero yo quiero vivir mi vida tranquila, ¿me entiende? A gusto, yo voy a ir a comprar mi pescado, acomodado. Todo facilito. A mí me da una nute. Esa es una realidad que vivimos hoy en día. ¿De dónde viene? Esa realidad es producto directamente de la religión. Porque Cristo, porque Mashiach, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno, dice, por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Elohim muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Mashiach murió por nosotros. Y aquí esta es la clave, la raíz para la mayoría de las fechorías que todos nosotros hemos hecho y decir ahora, no, es que Cristo murió por mí. Yo ya no debo nada. Yo no tengo Cierto, que hacer nada. mis fechorías pasadas llegaron a culminación cuando yo conocí el amor de Mashiach. Pero ¿qué pasa después de que yo lo conozco a él? ¿Cómo realmente sé que lo conocí? Obedeciendo. Primera de Juan 2, sencillo, dice. El que dice yo le conozco. Estamos hablando de que después de que él ya me perdonó mi pecado pasado. Hijitos míos, os escribo para que no pequéis. ¿Para qué nos escribe? Para que no pequemos. Para que no pequemos. Y si alguno hubiere, ¿en qué formato está ese hubiere? O dice, si alguno sigue pecando, ¿para qué no dice sigue pecando? Dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Mashiach el justo. Y él es, el versículo 2, y él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Todo aquel que quiera arrepentirse de lo que hizo, puede hacerlo. De lo que hizo. Dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos. Ahora estamos hablando que obviamente que si yo llego a arrepentimiento es porque yo conocí a quién, a Mashiach, que me perdonó mis pecados que yo hice en el pasado. Entonces dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, ahí está, punto, esos dos entre puntitos, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Qué es esta verdad que no está en él? Su palabra. O sea, su espíritu no está en él. El que dice que permanece en él, pero el que guarda su palabra, versículo 5, ¿qué es su palabra? La verdad. En este verdaderamente el amor de Elohim se ha perfeccionado. Y por esto sabemos que estamos en él. ¿Cómo sabemos que estamos en él? Si guardamos sus palabras y vivimos por él. 6. El que dice que permanece en él, ¿en quién? Cristo el Mashiach. Debe andar como él anduvo. Ay, no, pero es que hoy en día ya no podemos andar como el anduvo. Porque es que ya no andamos como él anduvo. ¿Sabe cómo andamos? ¿Qué es lo que dice en él? No, yo sé, pero ¿sabe cómo andamos? No se puede andar. Que no se puede. Es muy duro. ¿Cómo andamos nosotros? En lo que, no importa cuál, esto establece. Mira, el musulmán, él vive una vida de su rectitud de acuerdo a su religión. El católico vive una vida de rectitud de acuerdo
a su religión. El cristiano vive una vida de rectitud de acuerdo a su religión. El hindú vive una vida de rectitud de acuerdo a su religión. Y así sucesivamente, porque la religión tomó el lugar que tiene que ser solamente para Yeshua nuestro Mashiach. Porque esto todo es Torah, su palabra, la verdad, la única verdad. Entonces cuando nosotros instalamos esto aquí, acuérdense, este es el impostor, este es el que ha usurpado el lugar, el trono que le pertenece solo a nuestro rey. ¿Qué sucede? Entonces, si tenemos verdad, palabra, entonces tenemos a Yeshua de regreso en su trono donde él tiene que estar. ¿Qué es lo que dicta cómo yo debo vivir? Yo no le puedo dictar a ninguno de ustedes cómo ustedes deben de vivir. Hermanitos, para eso nosotros tenemos que estudiar la palabra. ¿Qué es lo que la palabra me enseña? Por eso es que esa razón entendemos y llegamos a situaciones como la que acabo de presentar hace ratillo. Si yo no suplo no es la necesidad, el deseo de alguien, ya no soy el cristiano El buen cristiano. que la persona se imagina que debo ser. Nosotros conseguíamos eso. Y usualmente funciona de esta manera. El que más tiene, básicamente va a ser siempre el objeto de todo esto por el que tiene menos. Cuando muchas de las situaciones, en esta vida nosotros solo cosechamos lo que nosotros sembramos. Si estamos en una situación difícil, obviamente que es el producto o un fruto de algo que hicimos que tal vez no fue la siembra correcta. Ahora, hay situaciones en donde tenemos el deber moral de ayudar a una persona. Pero hay que entender cuándo la situación se convierte en un deber moral y cuándo la situación se convierte en estar manteniendo lagartos. Hay que saber diferenciar. Si mi hermano no tiene trabajo, lo corrieron de su trabajo, ¿verdad? No importa por qué lo hayan corrido, puede haber sido culpa de él, pero lo corrieron. No tiene comida, la está pasando difícil y puedo ayudarlo. No es que yo voy a salir a la calle. Anduvo Jesús y Yeshua buscando a quién ayudar. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Es lo que la palabra enseña que él se salió a buscar? Voy a ir a las calles porque vamos a ver a quién encuentro hoy que necesita mi ayuda. ¿Fue eso lo que pasó? Él andaba caminando y las personas se acercaban. Oiga bien, ¿cuántos enfermos creen que había en Jerusalén en ese entonces? ¿Todos fueron sanados? Porque ¿cuántas veces no fue Yeshua mismo al templo de la hermosa? Porque el que estaba ahí, que ya tenía 38 años de estar ahí, perdón, 18, 30, no me tomen en los años, un tiempo largo, un largo tiempo de estar en ese templo, el cual Juan, Pedro y todos los apóstoles junto con Yeshua iban, porque esa persona no fue sana cuando Yeshua caminó y anduvo con él. Esa es una pregunta que tiene validez.